narcotráfico. El gobierno de Mauricio Macri negocia con Estados Unidos la compra de una flota de aviones para combatir el narcotráfico. El objetivo es que sean usados para misiones de reconocimiento y control de fronteras y se estima que van a costar 300 millones de dólares. El narcotráfico está poniendo en crisis nuestro estilo de vida, nuestras familias. Nos ha llenado de violencia nuestros barrios y está corrompiendo nuestras instituciones, comprando política, justicia, policía, funcionarios. Hay que pararlo hoy. Los nuevos aviones van a tener ametralladoras, radares y cohetes para dar apoyo a las tropas terrestres. Además, se está negociando la compra de un caza supersónico de origen italiano para sumar a la nueva flota que va a combatir a los narcos en Argentina. Nosotros no vamos a mirar para el costado, que vamos a enfrentar este tema con todas nuestras fuerzas, porque sabemos que la Argentina necesita liberarse de este flagelo. Y esto recién comienza, y le vamos a dar batalla sin cuartel, en cada rincón donde se encuentren. El gobierno decidió desplegar mayor control en las fronteras y reforzar los mecanismos de seguridad en todos los puestos de ingreso y egreso del país. El Plan Fronteras Seguras, como lo denominan en la Casa Rosada, ya se puso en marcha y busca combatir el narcotráfico, la trata de personas y eventuales casos de terrorismo. El presupuesto es escaso. ¿Dónde poner el foco? Se van a gastar en los aviones que se van a comprar a Estados Unidos 300 millones de pesos. Algunos dicen, bueno, que lo que se está cambiando es se está cambiando de proveedor, ¿sí? Hasta ahora ese tipo de avión eran los viejos Pucará. Yo he tenido oportunidad de volar en un Pucará en el control de fronteras. Se están dejando de lado también los Tucanos que le compraban a Brasil y se están pasando a comprar unos aviones que se llaman T-6C, que son aviones de fabricación estadounidense que han sido probados, hay que decir que no es el mejor ejemplo, pero en la frontera de México, ¿sí? Donde los tiene México para combatir el narcotráfico. Claro, el problema es que esto se produce, esta compra y esta elección de Estados Unidos como proveedor se produce después del papelón que hubo en la fábrica de aviones. Ustedes recuerdan que se conoció hace poco un informe del Ministerio de Defensa, una auditoría en la fábrica de aviones, que era una fábrica en la que se destinaron cientos de millones de pesos y que no fabricó un solo avión, ¿no? Entonces, esos papelones han permitido esto, ¿no? Que ahora se vaya a comprar de Estados Unidos este avión, el T-6C Texan II. ¿Servirá para algo? ¿Qué es lo que está discutiendo el gobierno en materia de protección al narcotráfico? Es que hay un compromiso fuertísimo de Mauricio Macri para combatir el narcotráfico y para hacer una verdadera política de seguridad nacional. Pensemos, yo te doy mi ejemplo, yo soy presidente de la Comisión de Seguridad Interior, yo he sido 2 veces convocado a Olivos como en tal carácter, en reuniones de seguimiento. ¿Cómo cuánto influye la mirada de los Estados Unidos? ¿Cómo? Porque, ¿cómo cuánto influye la mirada de los Estados Unidos? No. O sea, porque hay muchos que dicen, está comprando el gobierno la mirada de Estados Unidos en materia de narcotráfico. Lo que influye es la mirada que el gobierno nacional y el enfoque que el gobierno nacional le esté imprimiendo al problema del narcotráfico. No solamente es la compra de aviones, porque uno podría decir, bueno, este es un hecho aislado, casual. No, es el incremento, por ejemplo, de las horas de barrido de nuestros radares en la frontera norte, que es la frontera caliente, la ampliación de esos radares y el incremento de esos radares. Y te diría a favor tuyo que tanto se discutió la ley de derribo y hubo un episodio, y el único episodio que hubo no derribaron a nadie y se fueron. Han disminuido los vuelos que ingresaban clandestinamente al país. No solamente nos tiene que preocupar, por ejemplo, el ingreso al país vía aérea, también tenemos que preocuparnos por custodiar el ingreso al país vía fluvial o vía terrestre, y por eso hemos incrementado la cantidad de personal en los ingresos, fundamentalmente los que tienen que ver con el norte argentino, y reforzado también, por ejemplo, los puestos fronterizos con el vecino país de Chile, porque son trascendentales en intentar evitar que la Argentina, sea un país de tránsito y triangulación obligada de cocaína y marihuana con destino a Oriente y con destino a Europa. Estando al lado además de Bolivia, que es uno de los mayores proveedores de cocaína y de hoja de coca. Yo te voy a dar un dato que es importante tenerlo en cuenta. En el año 2012 Naciones Unidas daba un informe y la colocaba a la República Argentina como tercer puerto de embarque, más allá de que no era un dato lo suficientemente preciso, se tomaba en función de las incautaciones y en función de las detenciones que se hacían. En primer lugar estaba Colombia, en segundo lugar estaba Brasil. En el año 2015 Naciones Unidas volvió a repetir ese informe y arrojó que la Argentina había pasado a ser el primer puerto de embarque.
¿Y por qué había pasado? Se acopiaba y salía por acá. Exactamente. ¿Y por qué había pasado a ser el primer puerto de embarque? Por las condiciones que daba la República Argentina para la triangulación de cocaína. ¿Cuáles son esas condiciones? Fronteras permeables, esto es, un colador a la frontera norte. Segundo, infraestructura, una gran infraestructura aeroportuaria, esto es, que permitiera la salida de esa mercadería en barco, en avión, etcétera, etcétera. Tercero, penas bajas, esto es, las penas pueden ser un incentivo o no para que en definitiva narcotraficantes decidan distribuir y comercializar droga en el país. Cuarto, corrupción, digo, un sistema político corrupto y las posibilidades de corromper funcionarios. Y además decisiones políticas, porque acordate que cuando trajeron la gendarmería para acá, vos ibas para allá. Claro. Y tenías solamente en Orán, el distrito de Orán, a mí me pasó ver que había 1.300 gendarmes, que era menos que para la cantidad de efectivo que controla un River Boca. Exactamente. Entonces la verdad que la cuenta no cerraba. Entonces, por todas estas cuestiones, por la negligencia, por la omisión, para ser bien pensado y para no decir que hubo connivencia y complicidad, eligieron a la Argentina como un lugar de paso obligado para distribuir la droga al mundo. Todos saben que cuando un país lo eligen de paso, se producen consumos maduros. Porque en definitiva se paga con droga. Se derrama. Ahí sí que existe la teoría del derrame. Exactamente. ¿Ves cambios en la política contra el narcotráfico? Sí, bastantes. O sea, primero que se ve, ¿no?, más allá de los anuncios en medidas concretas, hay un cambio también de fondo, o sea, queriendo trabajar con las fuerzas policiales y cambiando lo que tiene que ver con el target de la policía. Yo casualmente me toca ahora estar trabajando con todas las provincias, con todos los institutos policiales, y trabajando con diferentes áreas de las diferentes provincias, y realmente hay una intención también política de cambiar. O sea, hay un cambio. Yo soy bastante, por eso me gusta este proyecto, y estoy trabajando dentro de este proyecto porque se ve que hay una intención de, primero, estandarizar, o sea, trabajar lo que tiene que ver nuestras fuerzas, ¿no?, en función de, como él bien dijo, de lo que pide el presidente, de combatir netamente el narcotráfico, y está muy bien lo que él acomodó también, que hablando un poco también, mirando un poco más adelante, la parte del terrorismo. Si bien no tenemos ahora, no tenemos hechos todavía, sí, ha habido algunos hechos, pero no es algo que tenemos que dejar de lado. ¿Cómo ves lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde hace años se viene denunciando el narcotráfico, el avance del narcotráfico, y el gobierno de Cambiamos ratificó al jefe de narcotráfico al frente de la policía entera, de la policía bonaerense? ¿Cómo ves? Hay que entender que la provincia de Buenos Aires quizás es la provincia más complicada de todas las provincias. O sea, entender la provincia de Buenos Aires no es entender que uno con voluntad política pueda hacerlo. O sea, requiere de tiempo, de apoyo de muchos sectores, o sea, de muchísimos sectores, y la provincia de Buenos Aires quizás lo más complicado para trabajar. Es quizás el desafío. Yo creo que si se hace un cambio, no digo profundo porque esto va a llevar tiempo, no debe ser realista en cómo estamos, ¿no? Uno como ve cómo se mueve, conoce. Yo trabajo con todas las fuerzas, o sea, Eso requiere un control mayor a esos policías que investigan el narcotráfico, porque son los que pueden ser tentados con mayor cantidad de sobornos, a diferencia de un policía de calle. Claro, en realidad tiene que ver con todo, porque quizás, o sea, la corrupción está por todos lados, desde el poder político hasta la policía misma, hasta que él controla, ¿no? Ha habido muchos cambios estos meses, ustedes han visto que ha habido muchos cambios, muchas cosas que se han cambiado de lugar, pero no... Si uno tiene que decir la verdad, o sea, cambiando una cabeza, como uno dice, no puede cambiar un jefe, unas cosas, no.